Conozco el tema, incluso formé una solicitud en contra del boicot de las universidades británicas. No pienso que la ciencia es un idioma que debe ser, que no debe ser internacional, es un idioma internacional que permite el diálogo. Y la forma de combatir situaciones políticas o militares no es a través del uso de la ciencia, sino más bien ciencia para la comprensión, la reconciliación y la negociación. Por lo tanto, me resulta doblemente satisfactorio que la Universidad Nacional de Córdoba, en este clima parcial, porque no es universal, decidió otorgar el título del doctor honoris causa a un profesional argentino-israelí. Ahora, ¿qué obstáculos tienen en este trabajo entre israelíes y palestinos? Digo, no sé por dónde están los obstáculos, pero en un momento de tensión, de bombardeos, de un atentado, ustedes también ese mismo miércoles van y se juntan, ¿hay reproches, hay comentarios políticos? Mire, las relaciones son abiertas. Si hay alguna situación para criticar, se lo hace con un idioma que permita que el otro escuche. Porque yo puedo decir lo mismo de dos formas. Una que irrite exclusivamente y la otra es, esto es el problema, debemos hacerle frente. Naturalmente que eso es una nube en la relación en ese momento, pero con el tiempo se supera cuando se sabe que el objetivo de ambos es establecer un diálogo. Usted te preguntó algo muy interesante, obstáculos. Un obstáculo importante viene del sector palestino, mientras que un sector dialoga no obstante la ocupación o el conflicto, otro sector dice no hay posibilidades de relación mientras exista la ocupación israelí. Ese sector no colabora y ciertamente pierde. La revista es un éxito, a juicio nuestro. Sale bimestralmente, es repartida en los territorios palestinos, en Israel y en el mundo. La colaboración de los israelíes es óptima. Jamás un investigador, un sanitarista, un funcionario del Ministerio de Salud Pública de Israel ha rehusado ser parte de un número de la revista, sea a través de un artículo o de una entrevista. La última revista que está saliendo estos días incluye dos entrevistas importantes. Una al ministro de Salud Pública de la Autoridad Palestina, que, dicho sea de paso, fue miembro del comité editorial y nos une relaciones de amistad muy estrechas, y el otro era el asistente del director general del Ministerio de Salud Pública. Y ahí tiene usted una magnífica expresión de diálogo. Ahora, obviamente nos esperanzamos quienes pensamos en la convivencia y en la paz con estos ejemplos. También está el ejemplo del músico Daniel Barenboim, que hace una orquesta entre israelíes y palestinos. El centro Shimon Peres hace deportes entre árabes y judíos. ¿Son ejemplos aislados o esto puede contagiar a futuro a la sociedad? Porque son ejemplos de la salud, el deporte, la música. No llega a la política esto. Deporte, música, ¿qué más dijo? Salud. Sí. ¿Y comercio? El comercio entre israelíes y palestinos es continuo. Es decir, hay actividades de la vida que son universales y hay beneficio mutuo como en el comercio, o hay interés mutuo como en la ciencia o en salud. Mire, si en un momento que hubo la fiebre aviaria, había reuniones intensas entre Jordania, Israel y el territorio y la autoridad palestina, porque el virus no se detiene en la frontera, El virus no maneja con pasaporte, con un pasaporte universal. Esas colaboraciones existen, donde hay intereses mutuos, perfecto, donde hay un idioma universal como la ciencia o la salud, perfecto, hay muchas actividades posibles. La paz, además, recuerde, no se hace solamente entre los políticos, que son los últimos en entender. Pero son los que tienen que firmar. Ellos firman, es verdad. Es verdad. No quiero ser pesimista, me encanta. Ellos firman, pero la paz es entre la gente. Yo estoy viniendo de una reunión en Chipre, del consorcio del Oriente Medio sobre cáncer.
inimaginable. Turcos y cipriotas griegos sentados juntos, jordanos, egipcios, palestinos, nosotros los israelíes, y advierta quién estaba. Una médica de la Arabia Saudita. Mientras los políticos no pueden reunirse con la Arabia Saudita de manera pública, aquí que expertos en cáncer, yo era una excepción, dialogaban, presentaban, se comunicaban. Claro, tiene un enemigo común que es la enfermedad, ¿no? O sea... Brillante. Busquémonos enemigos comunes que nos permiten ser un mundo más solidario y pacífico. Excelente. Ahora le entrevisto a usted. Deme enemigos. ¿La enfermedad? La enfermedad. La pobreza. Enfermedad con sentido amplio, La ¿no? enfermedad. La pobreza, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos lo que hacer juntos. Es un placer escuchar su mensaje en este programa, es un placer recibirlo acá y que nos hable en castellano, en el que mamó de chico de estos problemas universales. Y también es un placer ver que en su serenidad hay algo de esperanza, que no todo está perdido. Nosotros, no cabe la menor duda. Las noticias que nos llegan no son estas, ¿no? Es muy importante saber que estas actividades se llevan a cabo, de manera de no dejarse encandilar por los titulares de los diarios o de cualquier medio, perdón el ataque indirecto, donde solamente lo destructivo aparece como noticia. Isaac, muchísimas gracias por estos puentes que construye y por la revista Bridges que hacen entre israelíes y palestinos. Muchísimas gracias por su trabajo y por darnos esperanza en medio de las noticias que nos llegan de Medio Oriente. Y gracias a usted por permitirme esta plataforma. Nosotros seguimos con más AMIA para Todos. Seguimos en AMIA para Todos y nosotros comentamos en este programa que directores de escuelas trabajaron durante mucho tiempo para hacer una propuesta a la AMIA para trabajar precisamente en educación. Nosotros vamos a ver ese informe, pero antes vamos a presentar esta nota, acompañados nada menos que por el secretario de Educación de la AMIA que está con nosotros, el licenciado Fernando Romaroski. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Encantado, Diego. Necesitamos un poco por ahí de contexto. ¿Qué es lo que vamos a presentar ahora? En principio, lo que yo quiero decir que yo simplemente soy el receptor de un documento que replantea la organización y los esquemas fundamentales de la educación judía en la Argentina y está dirigida a un replanteo de aspectos de contenidos organizacionales y éticos para un accionar de las futuras tareas que se implementen desde esta área. Ustedes ya tienen el documento en sus manos, ahora van a trabajar a ver cómo se implementa. Exactamente. Vemos entonces la presentación de este documento en el cual directores de escuelas trabajaron durante 2 años y hacen entonces esta propuesta a la AMIA. De alguna manera este momento resume una cantidad de cuestiones de enorme calidad que se dieron durante el proceso. La posibilidad de dialogar con nosotros, la posibilidad de rearmar vínculos entre los directores, la posibilidad del encuentro que se dio es realmente loable y esto hay que agradecérselo a los directores mismos. Se establecieron 3 etapas para trabajar. Hubo una etapa de aprestamiento, justamente la que nos preparamos para este trabajo de poder tener diálogos constructivos y democráticos, una etapa de producción que fue una etapa muy trabajosa y la etapa que estamos presenciando hoy, un hito que es la etapa de validación. Este trabajo conjunto de los profesionales de la educación judía tuvo como una de las características importantes la articulación entre sí de los profesionales con la dirigencia política y en ese sentido nosotros consideramos realmente que fue una oportunidad histórica la que se nos abrió en el sentido de poder hacer una oferta desde el campo profesional en función de crear un nuevo futuro y una mejor realidad para la educación judía, una oferta que para poder concretarse debía ser articulada con el soporte político que la dirigencia debía darle.